Muchas gracias. Yo voy a hablar de 4 dimensiones del sistema de investigación norteamericano. Primero voy a hablar sobre la ejecución, quiénes son los que hacen investigación en Estados Unidos. Segundo, cómo se financia. El tercero, cómo funcionan estas interacciones entre los diferentes actores. Y finalmente voy a hablar cuáles son las grandes tendencias en la organización de la ciencia, que muchas de ellas son no solo de Estados Unidos, sino que se están verificando prácticamente en todo el mundo, especialmente en los países más desarrollados y China, que son un club especial. 2 características del sistema de investigación norteamericano. Primero, que está integrado en un sistema de innovación muy dinámico y diversificado. Desde la historia, desde el comienzo de la historia de las universidades norteamericanas, ellas fueron creadas para interactuar con el sector privado. Voy a hablar un poquito de eso más adelante. Segundo, porque hay una larga historia de colaboración entre las organizaciones públicas de investigación. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, la bomba atómica, claramente fue el gobierno federal que juntó a una cantidad de investigadores y de organizaciones de investigación. Las universidades, en el sistema de universidades norteamericano fue creado alrededor de 1860, cuando se llamó el Land Grant Act, la creación de las Land Grant Universities, que se suponía que tenían que justamente funcionar para apoyar al sector agropecuario en el desarrollo de nuevas tecnologías. O sea que desde el comienzo se esperaba que las universidades participen e interactúen con el sistema. Las empresas privadas, que siempre han sido muy activas en el desarrollo de su propia investigación y la adopción de investigaciones o de desarrollos tecnológicos logrados en las empresas, en las universidades. Y ahí hubo un tema legislativo que por el problema de que la ley antimonopolios de Estados Unidos, las empresas tenían que colaborar con las universidades, no podían hacer sus propios desarrollos. Ahí no tengo tiempo para entrar en ese tema. Y después está el sector público, que lleva adelante investigaciones muy importantes y al mismo tiempo son contratadores y organizadores de esquemas públicos. Voy a hablar un poquito de eso. En el tema de la ejecución, tenemos los actores tradicionales del sistema, en los que estamos acostumbrados a pensar, que son las grandes empresas privadas. Tenemos los laboratorios tradicionales, el AT&T, IBM, Google, que llevan adelante sus propias investigaciones. Tenemos las universidades de investigación, y acá hay que tener en cuenta que en Estados Unidos solamente el 10% de las universidades hacen investigación. Esta historia de que las universidades tienen que hacer investigación, educación y transferencia es un mito en la mayoría de los casos. Ninguna universidad prácticamente ha podido hacer las 3 bien. Normalmente tienen una vocación, y en Estados Unidos las universidades de investigación son normalmente el 10% de las universidades. Tenemos Harvard, MIT, Iowa State, el sistema de University of California. Pero para ellos la educación es un subproducto secundario que les permite tener investigadores altamente motivados, o sea, estudiantes graduados y muy baratos. Su esquema fundamental no es la educación. Después están los institutos de investigación públicos y privados. Acá tenemos, por ejemplo, el Caltech, que es una universidad de sistema estatal. Tenemos el Lawrence Livermore, el Fermilab, los NIH, National Institutes of Health, en donde ellos hacen la propia investigación, no hacen educación. Y después tenemos agencias públicas, por ejemplo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene el Economic Research Service y el Agricultural Research Services, que sería de alguna manera un INTA o un EMBRAPA norteamericano, pero de mucho menor dimensión dentro del sistema. Y acá tenemos 2 nuevos actores muy importantes que están cambiando la dinámica de la organización de la ciencia en todas las instituciones. Primero es lo que se llama la ciencia abierta o ciudadana. Cada vez más las empresas y las universidades están colaborando en poner problemas de investigación
en la red y pedir a actores que contribuyan. Esto es muy común cada vez más en todo lo que tiene que ver con el software, en la industria de las tecnologías de comunicación, y se da, por ejemplo, en el área de la astronomía. Ustedes saben que la NASA pone en la red todos los mapas, todas las fotografías de los telescopios, y astrónomos en su tiempo libre, o simplemente gente que le gusta mirar estrellas, van nombrando estrellas que antes no se conocían, y así se ha avanzado muy rápidamente en el análisis de los sistemas solares, que no lo hubiera podido hacer ningún sistema público por sí mismo. Y el otro son las startups. Las startups son pequeñas empresas que surgen cuando un investigador o un equipo de investigadores de golpe tienen una idea que puede tener un desarrollo comercial. Y entonces las universidades están empujando mucho a que se haga esto. Y entonces rápidamente estas startups se organizan. Lo que trae como gran cambio en la organización de la ciencia es que ahora los investigadores, desde el comienzo de la investigación, tienen en su cabeza la idea de que esto es un desarrollo comercial o potencialmente comercial. Ya no es la ciencia de la curiosidad, que está desapareciendo, sino es la ciencia con un objetivo. Puede ser lo que tradicionalmente llamábamos ciencia básica, pero ellos tienen claro que va a ser un objetivo de comercialización. Y eso implica que tienen muy claro que es un objetivo de integración dentro del sistema de innovación. A diferencia de lo que decía antes, que ya no es esa línea donde se desarrolla la investigación y después se transfiere. Acá el proceso de integración en el sistema de innovación, el sistema comercial, empieza desde el principio. Desde el día que el investigador empieza a trabajar en su proyecto y ve que hay una posibilidad, él está trabajando en eso. Y eso genera un cambio muy importante en los incentivos, en la cultura, en el proceso de cómo se hace la ciencia. ¿Cómo se financia hoy en la investigación en Estados Unidos? Primero es el gobierno federal, es el gran financiador, a través de sus ministerios. El Departamento de Defensa tiene un programa muy importante, el DARPA, donde se investigan tecnologías de avanzada. Está el National Science Foundation, que sería el CNPq, el CONICET, una agencia en Argentina, que financian sus programas. Tenemos los institutos, National Institutes of Health, y hay programas especiales. Después está la investigación estatal, que los estados tienen presupuestos muy importantes, especialmente hacia las universidades. Tenemos las empresas privadas, que eso sabemos que también tienen Google, AT&T, las grandes empresas tienen grandes presupuestos de investigación. Las fundaciones privadas tradicionales, está la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, Sloan, hay muchas otras, que financian investigaciones en áreas específicas, tienen mucho dinero. Los fondos propios, por ejemplo, Harvard tiene un capital de inversión, no sé cómo se dice en español, un endowment, es un fondo que invierte en adquisiciones financieras de $37.000 millones, es el más grande del mundo. Eso, si ustedes calculan que pueden sacar un 5% anual en rendimientos financieros, le da más o menos, tienen de sus fondos propios $1.700 millones, más o menos, un poco más, $1.800 millones por año para financiar investigación. Yale y el MIT tienen cada uno más o menos $24.000 millones. Es decir, las propias universidades tienen una capacidad propia de financiar investigación más allá de los fondos públicos. Y esto que está cambiando mucho también cómo funciona es lo que los fondos de inversión. Hoy lo que es el Angel Capital y el Venture Capital financian, justamente buscan en las universidades y en los institutos de investigación ideas para financiar. Y esto lo que trae de nuevo complementa a las startups, complementa porque les trae a los investigadores el expertise en el desarrollo comercial. Entonces ya se empieza a integrar desde el comienzo de la investigación académica con el desarrollo del modelo de negocios. Y después están los individuos.
tenemos a Mark Zuckerberg, Elon Musk, el mismo Gates, que financian muchas investigaciones. Y esto es lo que es muy importante porque ellos definen muchas áreas que se van a investigar y no hay ningún control social sobre lo que hacen. Si a Elon Musk se le ocurre que quiere financiar la investigación del espacio, tiene dinero, lo hace, junta a unos amigos, junta 10.000 millones de dólares y nadie le puede decir nada. En el mundo en desarrollo, esto es un problema muy serio, porque ellos están definiendo dónde va la ayuda internacional y no tienen ninguna accountability, ninguna rendición de cuentas a nadie más que a ellos mismos y a sus esposas. Y después está el crowdsourcing. Cualquier persona hoy puede poner un proyecto en estas plataformas y conseguir algunos fondos para investigar. Es decir, esta diversidad de fondos es lo que permite una exploración muy activa de todo el esquema, de todo el universo de posibilidades de investigación. A diferencia de nuestros países, donde los fondos vienen muy centralizados en una fuente direccionada, normalmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, acá esta diversidad es lo que da mucha flexibilidad al sistema. ¿Cuáles son las interacciones del sistema? Primero, son cada vez más comunes las colaboraciones entre los diferentes actores, lo que se llaman las colaboraciones público-privadas. Esto es una cosa que está surgiendo, se ha puesto en boga desde los años principios del 2000, y hoy está cada vez más activa, donde se buscan que actores privados, públicos, interactúen con empresas justamente para desarrollar estos productos. El capital ángel, en donde buscan estas ideas para fomentar, y los investigadores que trabajan con ellos. Esto es lo que está cambiando, como les decía, es la dinámica de las propias instituciones. Y esto es un tema que para INTA, para Embrapa, para los INIAS de la región, va a ser un tema muy importante porque va a definir de mucha manera cómo se deberían o cómo se van, hacia dónde van a tender sus propias culturas institucionales y hacia dónde van a tener que pensar, que van a tener que desarrollar los incentivos. ¿Cómo funciona hoy? Tradicionalmente, hace 50 años, se pensaba que los gobiernos tenían que poner dinero a la ciencia básica, que era donde se daba ahí el problema de falta de incentivos al sector privado para invertir. Y entonces el sector público tenía que invertir en la ciencia básica porque era una cosa que no tenía una aplicación inmediata. Y entonces eso era lo que generaba las posibilidades para los otros, para los otros actores de desarrollo. Hoy lo que está sucediendo es que eso se está dando a partir de las startups. Es decir, estas compañías que captan capital privado, captan capital público también, ahora son las que exploran la diversidad de oportunidades tecnológicas y comerciales que se está dando. Entonces es una forma en que el sector público está subsidiando ya no solo la generación de conocimiento, sino la transferencia de conocimiento al sector privado. Y entonces es una nueva forma de financiar la investigación, y yo tendría que decir acá también la innovación más riesgosa. Ya no es solo que se está financiando la investigación. El nuevo modelo es la investigación inserta en el proceso de innovación. Y acá en América Latina tenemos algunos ejemplos muy importantes. La siembra directa fue exactamente eso. Fue la interacción de algunos productores con empresas privadas, con institutos públicos de investigación, que trabajaron conjuntamente para desarrollar una tecnología que después tuvo un impacto importante. Ahora, el problema es que en las startups la tasa de éxito es muy, muy baja. Normalmente los fondos, estos venture capital, calculan que el 50% de sus inversiones va a fracasar, el 40% va a salir ahí, como se dice, cero de ganancia, even, no va a perder, no va a ganar, y el 10% va a ser un éxito rotundo que va a pagar por todo el sistema. Esto es muy importante para entenderlo, porque cuando nosotros hacemos esquemas de monitoreo y de evaluación de la investigación, tenemos que entender que la investigación es un sistema, es un proceso riesgoso. Entonces tenemos que tener un esquema de portafolio también,
y entender que no le podemos pedir a una institución pública de investigación que sea exitosa en todas sus actividades, pero que las que son exitosas tienen que pagar por todo el sistema. Esto es muy importante en el desarrollo de políticas científicas y en el desarrollo de políticas institucionales de gobierno de la institución. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro? Y acá, no sé cuánto tiempo me queda, voy a tratar de hablar un poquito más. Yo creo que lo primero y más importante es que tenemos que mirar las grandes tendencias que están dominando el sistema, más allá de los temas coyunturales. Dentro de 10 años o 20 años Trump va a ser apenas un pequeño movimiento en la línea, y mucho de lo que él quiere hacer no lo va a poder hacer, y sus consecuencias van a ser, yo creo, bastante menores cuando vemos las grandes tendencias. Y el segundo punto que yo creo que es muy importante en un ejercicio de prospectiva es que no podemos saber cómo va a evolucionar un sistema que cambia más rápido que nuestra capacidad para entenderlo. Nosotros vamos a hacer ejercicios de prospectiva, vamos a hacer escenarios, y la realidad es que muy probablemente ninguna de las cosas que estamos pensando van a suceder en el futuro. Y entonces nuestro problema es cómo hacemos para diseñar políticas organizacionales cuando estamos digamos, ciegos y tanteando en la oscuridad, como dicen en Estados Unidos. La primera gran tendencia es que está emergiendo un sistema de investigación global. Se está integrando todos los sistemas, todos se están internacionalizando todos los sistemas nacionales. Europa se está integrando con Estados Unidos con China, y esto se junta con una tendencia muy importante que todavía no la podemos valorar, y es que se está desglobalizando muchas tendencias de la producción y de la sociedad. Hace 20 años las empresas automotrices producían autos en Argentina y los exportaban a México, producían de a millones de autos en las fábricas. Hoy, con la producción aditiva, se está yendo a modelos mucho más chicos de producción. En vez de millones, se producen en 1 millón o en cientos de miles, con, ¿cómo se dice? Customization, no sé cuál es la palabra en español, adecuación para cada consumidor que espera un auto diferente. Hoy estaba leyendo hace poco, hay un nuevo sistema en Alemania, en la producción de autos de Volvo, en donde tienen no sé cuántos cientos de miles de modelos prácticamente, de combinaciones de características, en las cuales entonces rompieron la línea de montaje, y lo que tienen son áreas de montaje, donde un sistema de computación trae todas las piezas que el auto necesita y lo arman en el lugar. El auto no se va moviendo. Lo que se mueven son los insumos que los traen robots, y son montados por robots y por personas. Y entonces pueden hacer un auto único en cada lugar. Eso ha cortado los costos, ha cortado los tiempos en que se produce, pero al mismo tiempo se está generando que ya los sistemas estos de producción pasan a ser menos globales. Algunos países son más fuertes que otros en su sistema de investigación. A pesar de que se están globalizando y todas estas tendencias de crecimiento, algunos países siguen siendo más fuertes. Estados Unidos está perdiendo la preeminencia que tenía antes. Que Estados Unidos fuera el dominador global de la economía y de la ciencia del mundo era una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y era una aberración, y está desapareciendo, especialmente porque Europa, China, Australia, Canadá están invirtiendo mucho más. Y eso lo que está haciendo es que Estados Unidos empiece a perder el control de las tecnologías, el control de la producción de doctores, el control de la ciencia. Una característica que tenía Estados Unidos es que antes se nutría de los mejores investigadores del mundo. Hasta hace 10, 15 años ellos atraían, todos los investigadores querían dejar Europa, querían dejar América Latina y irse a Estados Unidos. Hoy eso está cambiando, porque en Estados Unidos están desapareciendo los puestos con tenure, con seguridad en el contrato, y están apareciendo oportunidades más interesantes en los otros países.
Sin embargo, el sistema de innovación sigue siendo uno de los más dinámicos del mundo, probablemente el más dinámico del mundo. Entonces, si bien en ciencia ya no tienen el dominio que tenían antes, siguen dominando muchas áreas de innovación, especialmente en ciencias de la vida, en las TICs. Y esto tiene que ver con esta diversidad de financiamiento y ejecución que les da una gran flexibilidad para explorar cosas. Pero no nos olvidemos que explorar quiere decir fracaso también. Quiere decir que una gran cantidad no funciona y otra cantidad poca es lo que nos va indicando los caminos. Como dijo Edison, no me equivoqué 1000 veces, sino aprendí 1000 formas en que no funciona. La investigación privada está creciendo en áreas que antes eran reservadas al sector público. Por ejemplo, en la investigación del espacio. Muchas de las ciencias de la vida que antes nosotros la veíamos en laboratorios, en universidades, hoy se están haciendo por empresas privadas que están dominando las áreas de trabajo. Por ejemplo, ninguna universidad del mundo, ningún centro de investigación del mundo puede invertir lo mismo que Bayer, Monsanto o Syngenta en ciencias de la vida. Y eso quiere decir que ellos van a dominar lo que se va a investigar y cómo se va a investigar. Está bien, está mal, no sé, pero es cómo va a funcionar, cómo está funcionando y va a ser la tendencia del mundo. Y entonces, ese es un tema para que las agencias públicas de investigación van a tener que adaptarse, porque van a tener que identificar si nosotros no podemos competir con Bayer, cuál es nuestro papel, qué es lo que tenemos que hacer. Tradicionalmente se decía, por ejemplo, en genética, era caracterización de las semillas. Hoy, eso ya con la biología sintética y los modelos de plantas, no sé si eso va a seguir funcionando en el futuro, porque las empresas van a poder generar millones de alternativas que las van a probar con modelos y en greenhouses, en invernaderos. Y entonces la caracterización que podemos hacer en campo no sé cuánto va a funcionar. Están surgiendo nuevas formas de investigación. ¿Qué es la diferencia entre ciencia y tecnología? Tradicionalmente se decía que ciencia es lo que hacen los científicos y tecnología es lo que hacen los tecnólogos. Lo que eso quiere decir es que la diferencia no está en lo que hacen, sino en por qué lo hacen y cómo lo hacen. Esencialmente, los científicos querían contestar preguntas y entender cómo funcionaba el sistema y difundirlo lo más rápidamente posible. Tecnología era desarrollar, resolver problemas y no difundirlo. Y la diferencia grande está entre, por ejemplo, la caracterización del genoma humano, que había dos equipos, uno privado, uno público, o uno dirigido por el privado y uno público, y una discusión muy grande sobre si se difundía o no los resultados del secuenciamiento del genoma humano. Esta diferencia está desapareciendo, y especialmente por lo que decías antes, el capital ángel, el venture capital y las startups, en donde los investigadores están convirtiéndose cada vez más en tecnólogos. Y aparecen científicos en las empresas. Están surgiendo los equipos de trabajo transdisciplinarios. Eso quiere decir, son equipos en donde investigadores de diferentes disciplinas trabajan con no investigadores para resolver problemas. Y estos equipos se forman en función del problema y después se disuelven y se vuelven a formar de otra manera. Esto implica que tiene cambios muy importantes, no tengo tiempo ahora, la cultura científica, del desarrollo de las carreras, de la educación. En Estados Unidos están surgiendo carreras ya que pasan a ser transdisciplinarias desde el comienzo. Desaparece la educación disciplinaria. Y lo que sucede es que las fronteras entre las disciplinas se mueven constantemente, aparecen nuevas disciplinas, desaparecen algunas. Hoy hay que ser biólogo, como decían antes. Y está desapareciendo la investigación motivada en la curiosidad. Antes decíamos, el investigador tiene que desarrollar su capacidad. Delante lo que decía, denle plata al investigador y que haga lo que quiera. Lo que se hacía un minuto. Está cayendo el número de puestos con empleo asegurado. La naturaleza de la investigación está cambiando, esto ya lo dije antes. Y especialmente, por ejemplo, el Big Data, lo que nos está diciendo es que antes teníamos la idea de que había que desarrollar una teoría, de la teoría desarrollábamos un modelo, después lo testeábamos con el experimento. Eso está cambiando. Lo que se hace con el Big Data es buscar patrones que después tenemos que racionalizar con una teoría. La ciencia abierta, en donde están surgiendo nuevos actores que hacen ciencia, la privatización de la ciencia, la propiedad intelectual.
este es un problema muy serio porque con el rápido cambio tecnológico, los descubrimientos se vuelven obsoletos técnicamente muy rápidamente. Entonces ya no tiene sentido patentar cuando la patente no va a servir en 4 años, porque hubo desarrollos tecnológicos que la dejaron. Entonces el costo de patentar ya no se justifica. Aparecen nuevos incentivos a los investigadores, no tengo tiempo de hablar sobre eso, y los cambios en la cultura. Y ya para ir terminando, hoy es cada vez más difícil estar en la frontera de la ciencia. Y la frontera de la ciencia de lo que conocemos, saber qué es la biología, cuáles son las fronteras de la biología, las fronteras del mejoramiento genético. Pero al mismo tiempo están apareciendo nuevas direcciones. Entonces tenemos que explorar qué son la bioinformática, todas estas nuevas ciencias, genomics, que no podemos, ya no puedo, ni las puedo pronunciar. Entonces esas son áreas nuevas donde no hay formación, las universidades no forman los investigadores. Y eso son la exploración de áreas nuevas. Y entonces los INIA, las instituciones de investigación, ya no pueden estar en la frontera porque no hay frontera, la frontera se mueve tan rápido. Y todo el mundo lo que tiene que hacer es desarrollar capacidades para ser un seguidor ágil. Y esta es la característica esencial que hoy se discute en Estados Unidos, en un documento muy interesante de la National Science Foundation, donde dan una estrategia para el Departamento de Defensa, en donde dicen, nunca vamos a poder seguir, ya no vamos a poder seguir qué es lo que se está desarrollando en todos lados. No lo vamos a poder dominar. Entonces tenemos que convertirnos en seguidores ágiles y la pregunta es cómo se hace. Y para terminar, ninguna organización por sí sola puede monitorear todos los desarrollos científicos. Entonces necesitan hacer asociaciones y tener nuevas estrategias de búsqueda. El ejercicio que van a hacer ustedes es solamente un instrumento, debería ser un instrumento dentro de una estrategia más amplia de exploración de lo que surge. Los contactos personales son fundamentales, no pueden ser reemplazados por búsquedas bibliográficas, análisis de datos, los ejercicios que están haciendo ustedes tienen que ser complementados. Esto es una actividad institucional de todo el mundo, todo investigador tiene que estar haciéndolo. Y muchas gracias.